título del mensaje del día de la fecha es Santos y asustados. Santos y asustados. Y quiero hablarles a aquellos que en algún momento de su vida han sentido miedo. Es decir, que va para todo el mundo. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido miedo a algo o a alguien. El miedo es una de las emociones más fundamentales y universales experimentadas por los seres humanos. Desde los albores de la civilización, el miedo ha sido una parte intrínseca de la experiencia humana, moldeando nuestras acciones, decisiones y percepciones del mundo que nos rodea. Aunque a menudo es percibido de manera negativa, el miedo desempeña un papel crucial en nuestra supervivencia y desarrollo personal. El miedo ha sido una herramienta de supervivencia vital para nuestros ancestros. El miedo a los depredadores, a los peligros del entorno y a las amenazas desconocidas permitió a nuestros antepasados anticipar y evitar situaciones que podrían poner en peligro sus vidas. Esta respuesta de lucha o huida ha sido fundamental para la supervivencia de la especie humana a lo largo de los 6,000 años de historia que llevamos. No todos los miedos son iguales ni todas las respuestas al miedo son idénticas. El miedo puede manifestarse en diversas formas y desencadenar una variedad de respuestas emocionales y físicas, desde el miedo a lo desconocido, el miedo a la pérdida o el miedo al rechazo, hasta el miedo irracional o las fobias específicas. Cada tipo de miedo tiene sus propias características y desencadenantes. Las respuestas al miedo pueden variar desde la ansiedad y la preocupación hasta el pánico y la parálisis. Como le pasó a una candidata a diputada en la Ciudad de México hace unos días. Esta candidata participaba en un debate. Le hicieron una pregunta y se paralizó. Se congeló, no pudo hablar. Estas respuestas pueden tener un impacto significativo en nuestra salud mental, bienestar emocional y calidad de vida. Además, el miedo puede influir en nuestras decisiones, comportamientos y relaciones con los demás, a veces limitando nuestras acciones y nuestras oportunidades. Hace tiempo alguien me preguntó: ¿puede un hombre de Dios tener temores o fobias? Y qué sé yo. Yo me considero un hombre de Dios y le tengo fobia a las suegras. Y eso no me hace menos piadoso. Recuerdo que cuando yo era un nene como de unos 5 o 7 años de edad, yo le tenía pánico a una tía. El por qué no lo sé, pero le tenía mucho miedo. Tengo recuerdos vívidos de estar jugando en la calle o en el patio de la casa y ver a lo lejos a mi tía llegar. Y yo corría despavorido a meterme debajo del comedor, porque el comedor tenía un mantel y yo me sentía seguro ahí, protegido por ese mantel impenetrable. Yo sé lo que están pensando, pero ustedes hacían o hacen lo mismo cuando de repente escuchan ruidos extraños en la noche, se meten debajo de las cobijas, ¿o no? Como si las cobijas fueran blindadas a prueba de balas o de demonios. Esas reacciones ilógicas, irracionales y sin sentido son provocadas por el miedo. El Salmo 2:11 dice: sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Mateo 28:8: así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. A veces el temor de Dios trae alegría. Esa es la paradoja, porque este versículo dice que las mujeres estaban asustadas de ver la tumba vacía, porque Cristo había resucitado, pero a la vez estaban alegres, y no era para menos. La paradoja del temor a Dios y la alegría es una idea fascinante que ha sido objeto de reflexión en contextos espirituales y religiosos a lo largo de la historia. A primera vista, el temor y la alegría pueden parecer emociones opuestas o contradictorias, pero en el contexto de la fe y la espiritualidad pueden coexistir y complementarse de maneras profundas y significativas. El temor a Dios, en un sentido espiritual, no se refiere a un miedo paralizante o aterrador,
sino más bien a un respeto profundo, reverente y amoroso hacia lo divino. Es el reconocimiento de la grandeza, la majestuosidad y la soberanía de Dios. Este tipo de temor nos invita a acercarnos a Dios con humildad, reverencia y respeto, reconociendo nuestra pequeñez en comparación con la magnitud de lo divino. Por otro lado, la alegría es una emoción positiva y expansiva que surge del amor, la gratitud y la conexión con algo o con alguien. En el contexto de la fe, la alegría puede surgir de la relación con Dios, del reconocimiento de su amor y gracia y de la experiencia de su presencia en nuestras vidas. Esta alegría espiritual es profunda, duradera y puede llenar nuestros corazones de paz, esperanza y gozo. Y entonces, ¿cómo pueden coexistir el temor a Dios y la alegría en nuestra vida espiritual? La clave está en entender que el temor a Dios y la alegría no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir y complementarse de maneras que enriquecen nuestra experiencia espiritual. El temor a Dios nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada de nuestra relación con lo divino, recordándonos nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de su guía y dirección, y nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y principios. Esta perspectiva equilibrada nos permite acercarnos a Dios con humildad y reverencia, abriendo nuestro corazón a su amor, a su gracia y a su alegría. Por otro lado, la alegría espiritual que experimentamos en nuestra relación con Dios nos llena de gratitud, gozo y paz. Esta alegría nos fortalece, nos renueva y nos inspira a vivir una vida de fe, de esperanza y de amor. La alegría espiritual que surge de nuestra conexión con Dios puede coexistir con el temor reverente que sentimos hacia Él, enriqueciendo nuestra vida espiritual y proporcionándonos una fuente constante de consuelo, de fortaleza y también de esperanza. Dice la Biblia en Éxodo 20:20, «No tengan miedo», les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Cómo se entiende? No tengan miedo, sientan temor de Dios. Aunque parezca una paradoja, lo que Moisés le estaba transmitiendo al pueblo era que no tengan miedo de las circunstancias que se miran. Tengan respeto profundo en Dios, porque Él se va a ocupar de nosotros. Y este respeto profundo les va a ayudar a que no pequen. En otras palabras, cuando existe temor de Dios en nuestros corazones, este temor de a poco nos va a conducir hacia la santidad, recordando que la santidad no es un destino, es un trayecto, que tiene altibajos durante todo el tiempo que dure nuestra vida. La Biblia está llena de episodios de hombres de Dios que buscaban su rostro y de pronto la presencia de Dios bajaba, y ellos literalmente no se podían quedar de pie. Así dijo Daniel: «A tu presencia me flaquearon las piernas». No soportaban la presencia de Dios cuando se manifestaba. Esto explica por qué muchas veces algunas personas, cuando el Espíritu Santo les toca, se caen, sin necesidad que nadie los toque. Recuerdo que cuando era pequeño, en una reunión estaba hincada debajo de la plataforma del auditorio una mujer de unos 40 a 45 años. Estábamos en un tiempo de adoración y de repente ella se desvanece, creo yo, por un toque divino. Pero al desvanecerse, se va de frente, directamente contra el filo de la plataforma. Yo estaba a unos 5 metros y claro, se escuchó un crack. El sonido de su cara chocando contra el filo de la plataforma. En ese tiempo yo no entendía mucho de estas manifestaciones. La mujer se quedó como desmayada y yo estaba expectante, porque parecía que a nadie le importaba lo que acababa de pasar. Y yo me preocupé, nadie llegaba a auxiliarla, simplemente ahí la dejaron y como cayó hacia el frente no se podía mirar el rostro. Pero yo dentro de mí pensaba, esa mujer ha de tener los ojos morados o la nariz rota como mínimo. Y si no es que ya se murió, porque se escuchó un golpazo cuando se fue de frente. Y yo no le quitaba la mirada de encima, hasta que de pronto, después de unos 10 o 15 minutos, veo que ella sola se incorpora. Hace una mímica como de un abrazo
y de pronto voltea. Yo le quería mirar el rostro y para mi sorpresa no solo no tenía un solo rasguño, sino que su rostro radiaba una expresión de paz que pero muy pocas veces he podido mirar en una persona. Simplemente la presencia de Dios la traspasó y le fue de gran bendición. Otras veces hay personas que cuando la presencia de Dios se manifiesta en este plano físico, se ponen a llorar. Hay personas que sienten un calor intenso pero agradable. Hay personas que sienten como electricidad recorriéndoles el cuerpo. ¿Por qué pasan estas reacciones? Porque la presencia de Dios es tan santa, tan pura, tan amorosa, tan grande, tan cálida. Yo soy un poco torpe tratando de describir la presencia de Dios, porque en realidad no se puede describir, pero los que la han experimentado saben de lo que yo estoy hablando. Y lo lógico, cuando su presencia se manifiesta, es que su gloria nos traspase y nos haga temblar. Dice el rey David en el Salmo 114:7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Daniel en el capítulo 6, verso 26. Dijo así el rey Darío: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Con el paso de los años he notado que se ha perdido el temor a Dios, ese respeto profundo que surge de conocer a Dios. Y es que cuando más conoces a Dios, nace en ti un temor, pero no un miedo de que te mande al infierno y por eso te portas bien. No, un temor de no agradarle o un temor por hacer cosas que no le gustan o no hacer cosas que le gustan. Cuando yo conocí a Brenda, mi esposa, tuve un sentimiento ambiguo. Por un lado me enamoré hasta los huesos. De hecho, ella inmediatamente lo percibió por la forma en que la miraba. A mí se me caía la baba. Y yo oraba y le pedía a Dios que la conservara así, cieguita o loca, para que no viera lo que estaba haciendo y se comprometiera conmigo. Y luego, cuando estábamos de novios en los primeros meses, yo tenía un profundo temor de hacer cualquier cosa que le desagradara o de no hacer lo que ella esperaba que yo hiciera para agradarle. Que esto lo tiene la mayoría de los novios que son honestos con la novia y en verdad se quieren comprometer. Tienen temor de hacer algo incorrecto, de modo que la novia los deje o los abandone. Yo pensaba, si ella me deja, yo me muero. Si ella no acepta casarse conmigo porque soy una bestia, yo me muero. Entonces yo cuidaba todos los detalles de mi comportamiento, trataba siempre de ser un caballero. Me vestía lo mejor que podía, trataba de ser lo más educado que podía. Es decir, yo era la mejor versión de mí cuando iba a verla. Yo puse todo mi esfuerzo y todos mis recursos porque tenía temor de perderla. Y estoy seguro que ella pensaba lo mismo. ¿Qué tal si este galán de novela, este Latin Lover, se va de mi vida? Ella tenía el mismo temor de agradarme. No me quería fallar y siempre era la mejor versión de ella. Si hay novios aquí escuchándome, estoy seguro que saben de lo que les hablo. E igual los esposos, de seguro lo recuerdan. Y es un temor que se va perfeccionando, no es un miedo. No es el miedo de algunos maridos que dicen, tengo que ponerme esta camisa, si no, mi esposa me arma un escándalo. No es ese miedo. No es el miedo de algunas mujeres que dicen, tengo que llegar temprano a casa porque si no mi esposo se pone loco. Tampoco es ese miedo. Es un temor perfeccionado por el amor de conocerse. Y a medida que fue pasando el tiempo, ella dejó de ser Brenda Vega. Le fui cambiando los nombres a mi amor, mi vida, amorcito y otros nombres íntimos que solo ella conoce y a ustedes no les importan. Y jamás se los diré. Y se hizo mi soporte, mi sostén, mi mejor amiga, mi fuerza con quien puedo desnudar mi alma y puedo ser niño cuando quiero. A veces con solo una mirada ya sé lo que ella quiere. Y también con solo una mirada sé si la he embarrado y me he metido en problemas. Y con solo una mirada de ella sé si mi vida está peligrando. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, ya sabemos por qué sitios en la web podemos navegar y en cuáles no.
Ya sabemos qué conversaciones podemos escuchar y cuáles rechazar. Ya sabemos qué películas podemos ver y cuáles no. Y tener el control remoto de la tele en la mano, por si acaso hay una escena que no es apropiada que miremos. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, ya sabemos que debemos dedicar un tiempo cada día para estar en comunión con Dios y escudriñar la Biblia. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, no nos consideramos superiores a nadie, sino todo lo contrario. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismos. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida y tenemos un negocio, vendemos kilos de a kilo y no de 800 gramos. Si brindamos un servicio, no abusamos en lo que cobramos, cobramos lo justo. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida y trabajamos para una empresa, rendimos nuestro 100%, sin importar si somos remunerados en la misma proporción. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida y cometemos un error en cualquier área de nuestras vidas, no tratamos de taparlo con mentiras, aceptamos nuestra responsabilidad y la asumimos. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, somos compasivos con los demás. Cuando cometen un error, y no solo eso, no les remarcamos el error, sino que tratamos de apoyarles para solucionarlo. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, perdonamos, aún y cuando la persona que nos hirió no se lo merezca. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, agradecemos a Dios por las bendiciones, pero también por las cosas aparentemente malas que nos pasan, porque entendemos que Dios siempre tiene propósitos. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, le damos el tiempo adecuado a Dios, a nosotros mismos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la familia, al trabajo y a todo lo demás. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, elegimos amistades que nos edifican y rechazamos las que nos destruyen. Cuando está presente el temor de Dios en nuestra vida, no hablamos cosas malas de ninguna persona, es decir, no chismeamos. Si no tenemos nada bueno que decir de alguien, mejor no decimos nada. Y es que a veces el temor de Dios se va perdiendo porque quedamos inmersos en el estrés de la vida cotidiana. Nuestra mente se llena de compromisos y la relación con Dios se empieza a ver minada. Porque regresamos pero tan cansados a casa que ya solo queremos pasar unos momentos con la familia y a dormir, si acaso. Así que sacrificamos al menos unos minutos de comunión con Dios por el cansancio que sentimos. ¿Cuándo se destruye un matrimonio? Cuando han perdido la comunión. Ese temor que sentían al inicio, el corazón se llena de egoísmo y dicen, si se va a enojar, que se enoje. A mí qué me importa. Si se quiere ir, que se vaya. Mejor para mí. No la necesito o no lo necesito. Después me consigo a otra o me quedo solo. Mejor solo que mal acompañado. ¿Cuándo se pierde el diálogo en el matrimonio? Cuando te deja de importar lo que ella piense o lo que él piense. Si a ella le moleste que deje botada la ropa, por amor, yo la voy a levantar y ponerla en su lugar. Porque la amo. No porque se me arme un lío. Pero cuando me importa un cacahuate lo que ella piense, y digo, si se quiere ir con otro, que se vaya. Y como todo macho, dejo la ropa botada, es porque he perdido el amor, la comunión y el temor de cuidar el matrimonio. En el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Uno pasa tiempo con Dios todos los días, no porque si no lo hacemos Dios nos quita su protección, sino porque disfrutamos pasar el tiempo con Él. Yo me congrego regularmente, no porque si no lo hago Dios me castiga, sino porque me muero por agradarlo y quiero pasar un tiempo de alabanza y de adoración en compañía de los demás. Hay 4 tipos de familias de manera general, de las cuales todos provenimos. En una de estas 4 te vas a sentir identificado. Y las podemos identificar con los colores de las luces del semáforo, más una de color negro. Las familias de color rojo son las familias donde los padres te prohibían todo. A todo te decían que no, había críticas, no había ningún tipo de permisos. Te mandaban a hacer algo que nunca habías hecho, lo hacías mal y te tocaba vara. Donde no apoyaron tus gustos ni tus metas,
Tú decías, yo quiero ser doctor y tu padre te decía, no, tú vas a estudiar lo que yo diga. Tú vas a ser abogado igual que tu padre. Entonces te prohibían todo y por cualquier cosa te castigaban. Si provienes de una familia así, lo más probable es que tú mires a Dios como si fuera un juez castigador. Es casi imposible que entiendas la gracia y cuando te equivocas, lo primero que haces es dejar de ir a la congregación. Y te apartas de Dios porque piensas, y no, ahora Dios me va a castigar y me lo merezco. Seguramente ya perdí la salvación. Y vas por tu vida así. Y yo te digo, no, pero todos nos equivocamos, todos somos imperfectos. Pero no lo puedes comprender porque vienes de una familia donde el castigo era inmediato. Te equivocaste y te tocaba castigo. Eso me recuerda a un capítulo de Los Simpsons donde, por alguna razón que no recuerdo, uno de los ancianos llega a la escuela a dar clase. Y llega con una tabla y lo primero que hace es decirles, si llegas tarde, te toca tabla. Si platicas, te toca tabla. Si no hablas, te toca tabla. No participas, te toca tabla. Respiras, te toca tabla. Entonces los que provienen de una familia roja cuando se equivocan, dicen, ¿para qué voy a orar si Dios ni me va a escuchar? ¿Para qué me congrego si Dios ni me quiere ver? La segunda familia es la de color verde, donde te dejaban hacer de todo. No te prohibían nada. Tu vida era un total libertinaje. Esos hijos se criaron en su habitación con la internet. Salías en la mañana de tu casa y volvías de noche. Un gran porcentaje de estos hijos son de padres divorciados, donde los padres se pelean el amor de los hijos a través de consentirlos. Porque tienen tanta culpa por haberse divorciado, que les dan todo lo que quieren. La mamá les regala un iPhone 15 y el padre le da un iPhone 15 Pro Max. Se pelean por el amor de los hijos con regalos materiales. Entonces el hijo crece pensando que se merece todo, que el mundo le debe algo, que todos lo deben de complacer y que tiene derecho de hacer lo que se le antoje en el momento que lo quiera. Que la vida le debe de sonreír y cuando no le dan, se enoja. Por lo general son hijos rebeldes, hijos que terminan, algunos, hasta en la cárcel. Me viene a la mente un famoso TikToker mexicano que hace aproximadamente un año, en compañía de sus amiguitos y en autos deportivos caros, tuvieron la genial idea de cerrar un puente en Guadalajara. A la mitad del puente de 3 carriles estacionaron sus autos deportivos para grabar unos TikToks, sin importarles el tráfico que estaban generando y que las personas no llegarían a tiempo para cumplir con sus actividades. Bueno, este angelito ya está en prisión. Lo vincularon a proceso hace algunos días acusado de feminicidio en grado de tentativa por atacar a una mujer en un estacionamiento. Los hijos que provienen de una familia verde no cuidan nada, no les importa nada, dicen, lo que sea que haga o que necesite, mi papá me lo resuelve. Esos son los que ven a Dios de una manera liberal. Yo peco, hago lo que quiero, si estoy de novio me acuesto con mi novia, ¿y qué? Si hay amor está bien, porque aunque ustedes no lo crean, hay personas tan patéticas que creen eso. Otros dicen, yo no es que peco, yo sé que Dios me entiende. Dios sabe que mi carácter es así y yo no me quedo callado. No, Señor, el Señor murió en la cruz para que no seas así, para que tu carácter lo lleves a los pies de Cristo y lo cambies. El Señor no dice, bueno, pues no pasa nada, tú sigue como estás. Es muy probable que si tú vienes de una familia color verde, así mires a Dios. La tercera familia es de color ámbar, donde han tenido un equilibrio entre lo que se puede y no se puede. Es una familia donde hay límites. Has entendido que tienes derecho, pero también tienes obligaciones. Puedes divertirte, puedes jugar con la Xbox, puedes salir, pero hay reglas que cumplir. Tú cumples con apoyar en los quehaceres de la casa, en la escuela, obedeces y vas a tener casa, comida, esparcimiento y gozarás de la protección y provisión de tus padres. Aquí el listado de todo a lo que tienes derecho y aquí el listado de las obligaciones que tienes que cumplir para poder acceder a esos derechos. Las personas que vienen de estas familias son las personas más equilibradas entre las responsabilidades y las recompensas, y así miran a Dios.
Son las personas que miran a Dios de una manera más saludable y han comprendido y valorado la gracia de Dios. Y la cuarta familia es de color negro. Estas son las familias con padres ausentes. Un día dijo el padre, voy por cigarros y jamás volvió. O peor aún, son los padres que están físicamente pero son invisibles para sus hijos, porque es como si no estuvieran. Los que provienen de esta familia básicamente se criaron solos. Sienten una total y completa indiferencia por parte de los padres. Sienten que si se mueren, igual y a los padres ni les va a importar. Si me voy de la casa, ni a mis padres ni mis hermanos me echarán de menos, piensan. Cuando conocen a Dios lo ven con una luz negra. Dicen, yo soy indiferente para Dios. Si no voy o no me congrego, a Dios no le importa. A Él no le interesa mi vida, ni lo que me pasa, ni lo que siento. Estas personas saben que hay un Dios, pero responden con indiferencia porque sienten que son indiferentes para Dios. Evidentemente las personas que miran a Dios bajo una luz negra no le tienen temor. Pueden robar, pueden mentir, hacer daño y hasta son capaces de matar. Hasta por un incidente vial o por una pequeña diferencia que tienen con alguien, porque no hay temor de Dios. El temor de Dios es lo que me ayuda a que yo no peque cuando nadie me ve. Porque a veces en público nos podemos comportar de una manera, pero en secreto es cuando podemos saber quiénes somos realmente. La crónica de una caída de adulterio, ¿cómo sucede? Cuando te permites que alguien del sexo opuesto te endulce los oídos y te diga, qué guapo o qué bonita estás, qué rico hueles, qué bien te ves hoy. Y eso te gusta. Y le agregas al WhatsApp. En ese momento ya abriste una puerta. Y esa puerta abierta es la que meses más tarde hará que yo pierda el temor de Dios. Y cuando pierdo el temor de Dios, terminaré hundido en el fango y no me importará más nada. El temor de Dios nos ayuda a tener miedo, a tener fobia o pánico, a decir o hacer algo que lastime o dañe a alguien, incluidos nosotros mismos. Temor de Dios. Y cuando más conoces a Dios, más lo quieres agradar. Ese temor va creciendo y de a poco, paso a paso, tu santidad se va a ir perfeccionando. Y no porque pienses que Dios te va a castigar o te va a dejar de amar, sino porque entre más lo conoces, más lo vas a amar y tu vida se va a ir perfeccionando. Cada vez te va a costar más trabajo pecar. Entendiendo que la palabra santo no significa perfección o ausencia de pecado o que ya no vamos a pecar, como a veces lo hemos malentendido. Santo significa apartado o dedicado para. Hemos decidido vivir nuestra vida para Dios, vivir bajo sus principios. Hemos sido perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos hace santos. De tal manera que si alguien te pregunta, ¿crees en los santos? Tú responde, sí, por supuesto, yo soy uno. El temor a Dios es el motor que impulsa nuestra búsqueda de la santidad. Este temor nos motiva a vivir de acuerdo con los principios y valores que consideramos sagrados, a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y a buscar la pureza y la rectitud en nuestras acciones, teniendo siempre en mente que en el camino de la vida nos vamos a equivocar, vamos a pecar, nos vamos a tropezar y vamos a caer. Pero Dios siempre nos dará la mano, nos va a levantar y nos dirá, tranquilo, no te preocupes, sigue adelante que yo estoy contigo, continúa hacia la meta. Esta mañana o esta tarde o esta noche, cuando tú estés orando, pide que haya en ti temor de Dios. Y Dios te lo va a conceder. Y vas a comprobar que tu vida va a mejorar en todos los aspectos. Que el Dios que es 3 veces santo te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.